Él es bueno todo el tiempo. Su misericordia es para siempre. Es inevitable pensar en las bondades de Dios cuando llega este momento, cuando llega este tiempo. Yo le doy gracias por verte aquí, hermana Briseida. De verdad que sí. Gracias al Señor por tu vida. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. El último mensaje de este año, 2024. Y voy a predicar en el Antiguo Testamento, primer libro de los Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el 18. Cuando lo tengan allí me van diciendo amén. Gloria a Dios. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo. Amén. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Vamos a dejarlo de momento allí. Yo voy a pedir no que se levante, sino que incline su rostro allí. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Ponemos, Dios, este tiempo en tus manos, ponemos tus palabras, ponemos nuestra mente, nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, guíanos a través de tu verdad, tu palabra es verdad. Deshaz toda obra del enemigo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor eterno. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, a Dios, y reprendemos todo espíritu inmundo que quiera distraernos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para que veamos qué estaba pasando allí, voy a leer un solo versículo que está en Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Dice: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron delante de él. Y si hemos estudiado el Antiguo Testamento, podemos sabremos que desde el tiempo de los jueces Dios trataba con su pueblo. Si el juez era bueno, oye, había un buen gobierno en Israel, ese juez guiaba al pueblo de Dios a obedecer a Dios y Dios bendecía a su pueblo. Pero si el juez era malo, oye, guiaba al pueblo por mal camino y venía, hermano, reprensión de Dios sobre ese pueblo. La pasaban muy mal. Ahora, con la monarquía, con los reyes, así como acá pasaba lo mismo. Y la palabra dice que no hubo otro rey peor que Acab. O sea, más malo que Caín. De los reyes malos, Acab fue el más malo.
él y su esposa Jezabel establecieron en su palacio residencia para 850 profetas de Baal y de Acera. Y por supuesto guiaron al pueblo, hermano, por un camino de perdición. Jezabel persiguió a los profetas de Dios para matarlos. Y hubo una mortandad de profetas en ese tiempo. Ese era el contexto en el que se está desempeñando el ministerio del profeta Elías. Ahora, pero ¿quién era Elías? Elías significa Jehová es Dios. Y si nosotros vemos el ministerio de Elías, Dios coloca a Elías a desarrollar ese ministerio exactamente para mostrarle al pueblo cuyo mayor problema era que claudicaba entre los dioses paganos y Dios, el único y verdadero Dios, para demostrarle a ese pueblo que él, Jehová, era Dios. Y es tremendo. El mayor problema que tenía el pueblo en ese tiempo no era que se había apartado, era que claudicaba, era que su mente estaba entre las dos posiciones. Era que estaba o están allá o están acá. Bueno, creemos en Dios. Ah, no, sí, pero también creemos en Acera. Creemos en Dios, pero también creemos en a Baal. Vamos y le rendimos sacrificios a Dios, pero también vamos y presentamos ofrenda a Baal. Esas eran niní, hermana Briseida. Ni eran de Dios, ni eran de gente. Pero fíjense, hermano, desde ya voy a empezar a decirles. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener cuidado con esto. El Señor habló a sus discípulos, no estoy hablando de los 12, a todos sus discípulos que le estaban siguiendo en un momento y las palabras fueron muy duras. Y sus discípulos, muchos de sus discípulos se fueron. Quedaron los apóstoles y un pequeño grupo. Y el Señor Jesús le dijo, ustedes también quieren irse. O sea, porque están o están. O están o no están. En Apocalipsis vemos que el Señor le dice a la iglesia, porque ni eres frío ni eres caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y vaya, hermano, cuánta tibieza hay hoy en día en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no es que usted vaya a ser como dijo una hermana un día, nos dijo a mi esposa y a mí, que ella se iba de la iglesia porque ella había leído en la palabra eso que yo acabo de decir, que a los tibios Dios los iba a vomitar de su boca. Y que como ella no podía ser caliente, ella prefería apartarse y ser fría. Señor, reprenda al diablo. ¿En serio? Hermano, Dios nos quiere firme, con nuestro corazón firme en Él, creyéndole a Él, caminando con Él. El mayor problema del pueblo de Dios era que adoraban a Dios, pero también adoraban a los Baales. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Si Dios es Dios, creamos en Dios. Amén. Ahora bien, Elías no era cualquier loquito por allí. Digo cualquier loquito porque muchas veces nosotros vemos a alguien, bueno, nosotros no, ya no. Pero cuando yo estaba en el mundo yo veía de pronto a un predicador por ahí en una plaza con un megáfono y para mí ese tipo está medio loco. Se medio loquito. Porque sí, yo lo escuchaba y hablaba y Cristo te ama y arrepiéntete y aquello. Yo, mi percepción de pronto era que, coño, los evangélicos son un poco loquitos. Y de pronto el pueblo de Dios pudo haber escuchado a Elías en ese tiempo predicando y pudo haber dicho lo mismo, pero Dios hacía ver que no era así. O sea, Elías era un hombre, hermano, que era respaldado por Dios de una manera tan especial. Fíjense, era un hombre primero que reconocía quién era en Dios y cuál era la autoridad que tenía de parte de él. Elías dice, lo podemos leer en Primero de Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Viva Jehová en cuya presencia estoy. Ese hombre reconocía su identidad, sabía quién era su Dios, sabía que estaba caminando con Dios, sabía, ese es mi Dios.
y estoy en su presencia. Ahora, pero dice más, le dice al rey, no habrá más lluvia sino por mi palabra, y Dios lo respalda. En un hombre que tenía relación con Dios. Ahora, este hombre que tiene relación con Dios, también Dios le provee de manera sobrenatural. En 1 de Reyes 17, del 4 al 6 dice, le dice Dios a Elías, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos les traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Imagínense. Ese es como que si una vaca te llegue con un bistec. No, eso es sobrenatural. Ese hombre estaba a la orilla del arroyo, ahí tenía agua y él estaba tranquilo porque en la mañana venía el cuervo y le dejaba caer su pan y su pedazo de carne allí, su solomo, ay, Dios, punta trasera. Y en la tarde también le dejaba caer su bistec, le dejaba caer su pedazo de carne y le dejaba caer su... Y así estuvo hasta que el arroyo se secó. Era la provisión de Dios. Él estaba haciendo lo que Dios le mandaba hacer y Dios le proveía. En medio de una sequía que él mismo había profetizado. Amén. Dios proveía entonces de manera sobrenatural la vida de Elías. Ahora, era un hombre usado como profeta de Dios para guiar a la obediencia y que Dios trajera bendición. Este era Elías. Después que él está en el arroyo de Querit y se seca el arroyo, Dios le dice, ahora vete a Sarepta de Sidón, porque yo he dado orden a una viuda que te sustente. Dios le había dado orden a una viuda para que cuidara del profeta. El profeta llega a donde está la viuda y de pronto le dice a la viuda, mira, dame algo de tomar, dame agua. Y la viuda con gusto. Y después le dice, pero tráeme también algo de comer. Y la viuda le dice, si hubiese sido venezolana, le dice, eso no es aquí. Y le dice, no tengo. Tengo solamente para yo comer, para hacer un poquito de harina, para hacer comida para mí, para mi hijo, para comernos esto y morirnos. Y el profeta, menos mal que no era un profeta de este tiempo, porque había ese dicho, oye, sí, pobrecita, cómete tu poquito de harina que es lo que te queda y muérete. No, el profeta le dijo, no, hazme a mí primero. Y usted podrá decir, oye, pero ese, a él primero. ¿Sabes qué está haciendo el profeta? Diciéndole, obedece a Dios, porque Dios te dio la orden de que tú me sostuvieras. Así que prepara primero para mí, porque Dios ha dicho que la harina no faltará y el aceite no escaseará. Y voy a leer lo que dice la palabra del Señor en 1 de Reyes 17, 14 y 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que Elías había dicho. Si Elías no guía a esta mujer a obedecer, la viuda y su hijo se mueren de hambre. Pero Elías trae bendición sobre esta casa cuando guía a la obediencia. Será parte importante del ministerio de Elías. Yo lo que quiero es que ustedes puedan ver la forma en la que Dios utilizaba a Elías. Elías era severo y radical en ejecutar los juicios de Dios. Se enfrentó a 450 profetas de Baal, 400 de Acera, los retó a que sus dioses hicieran descender fuego del cielo para consumir unos becerros. Por supuesto, sus dioses no pudieron. Él clamó a Dios, Dios hizo descender fuego del cielo, consumió todo el holocausto que estaba allí y acto seguido, Elías mató a todos los profetas de Baal, a los 450 profetas de Baal más los de Acera. Ese era Elías. Era un hombre que en el Señor sabía dónde estaba parado. Pero acabamos de leer que de pronto vemos a Elías deseando morirse. Elías no era un nuevo creyente. Pero sin embargo lo vemos diciendo, Señor,
quisiera morirme, prefiero morirme, ya no aguanto más a esta situación. Ahora, a nosotros nos puede pasar. Nos puede pasar que sentimos que se nos viene el mundo abajo. ¿Sabe? Y muchas veces nos condenamos por eso. Elías era un hombre que decía, el Dios en cuya presencia estoy. Pero de pronto Elías se encuentra, hermano, con sus emociones explotadas, no hallando qué hacer. Ahora, ¿por qué? Porque Jezabel, que era más mala que acá, había mandado a matar a todos los profetas, le da un edicto de muerte. Dice, si mañana yo no te mato a ti, como tú mataste a todos mis profetas, mis 450 profetas, que me lo hagan a mí. O sea, la amenaza era real. Lo que estaba pasando era real. Es como si un diagnóstico de cáncer es real. O sea, te cerraron el negocio, eso es real. O sea, no eran amenazas, no eran invenciones de su mente. Realmente lo que estaba aconteciendo era real. Así como pasan cosas en nuestras vidas que nosotros solamente sabemos el peso de la realidad de eso en nuestras vidas. Y vemos a Elías en esa condición. Pero lo que quiero hablarte hoy es de lo que hace Elías. Elías, queriendo morirse, corre. Dios lo vuelve a alimentar de manera sobrenatural y le dice, come y bebe, Elías, porque el largo camino te resta. 40 días y 40 noches. Y estoy seguro que recuerdan cuando he hablado en relación a esto. Le puso una torta de pan y un vaso de agua. Ahí se acabó el lomito, hermano. Se acabó la punta trasera. Un vaso de agua y una torta de pan. Para 40 días. Ahora, si le envió carne antes, ¿por qué no le mandó un mercado? ¿Por qué no le mandó un cordero? Carne seca para que llevara. Porque ¿sabes qué? Dios sabía que lo que le estaba dando lo iba a sustentar, lo iba a sostener. Dios sabe que lo que te da te va a sustentar, te va a sostener. Amén. Gloria al Señor. Y Elías camina, angustiado en su corazón, turbado, no entendiendo qué estaba pasando. Ese hombre estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba obedeciendo a Dios y Dios lo estaba respaldando. Pero quiero leerlo. Quiero leerlo. El versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Hacia dónde corrió Elías? ¿Hacia dónde? Hacia Horeb, hacia el monte de Dios, hacia el Sinaí, donde Moisés había tenido un encuentro con Dios, donde Moisés había recibido la ley para el pueblo de Dios. Elías dijo, si yo voy a encontrar a Dios en algún lugar, es ahí. Entienda esto, este hombre corre a la búsqueda de Dios, a refugiarse en Dios. Y yo no sé si usted ya está entendiendo esto, porque aquí debiera cerrar la predicación. Hermano, en su momento de debilidad, en su momento de dificultad, en su momento de necesidad, Elías se turbó, se angustió, pero hizo lo que cada uno de nosotros debemos hacer, es buscar a Dios, correr a la presencia de Dios. Amén. Correr a la presencia de Dios. Es increíble cómo el escritor resalta, dice, ahora el monte de Dios.
Elías corre a buscar la presencia de Dios y dice la palabra del Señor que se metió allí en una cueva, en ese monte. Y vamos a hablar ahora de lo que pasó en ese monte, porque él fue a buscar a Dios. Y el resultado inmediato de lo que nosotros esperamos es que Dios se manifieste. Yo no sé usted, pero yo me meto en mi tiempo de oración y yo quiero una manifestación de Dios, así que, cónchale. Y después de orar 20 minutos, y yo 20 minutos, yo creo que el Señor se me manifiesta. Cónchale, Señor, perdóname. Y de pronto ese hombre llegó allí esperando que Dios se manifestara inmediatamente. Pero no pasa eso. Y ahora me voy a permitir alegorizar. Lo primero que pasa cuando Elías está en esa cueva, voy a leerlo. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, versículo 9. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los hijos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un siervo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. En esa cueva lo primero que pasa entonces que siente Elías es un fuerte y poderoso viento que quiebra las peñas. Un fuerte y poderoso viento en esa región, en esa zona, mi amado hermano, de pronto nosotros no lo percibimos. Pero si usted se ubica en esa zona desértica, un fuerte y poderoso viento lo primero que levanta es una tormenta de arena. Fuerte y poderoso, tan fuerte que rompía las peñas. Hay registro de que hay tormentas de arenas tan fuertes que levantan arenas profundas que raspan las pinturas de los carros que quedan expuestos a... Lo primero que pasa quien queda en una tormenta de arena, hermano, es que pierde la visión total de lo que está a su alrededor. No ve nada. Si no se cubre, se sofoca. Si no se cubre sus vías respiratorias. Pero lo malo es que es imposible ver. Si usted se ponga unos lentes que le protejan de la arena, usted no puede ver nada. Y aquí va mi alegoría, pierde la visión. Y lo primero que pasa en la vida de este hombre es ese fuerte y poderoso, esa tormenta de arena, hermano, que te quita la visión. Y muchas veces es necesario, hermano, que Dios nos quite la visión que nosotros tenemos. Porque en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestros problemas, tenemos nuestra propia visión de los hechos, la propia forma en la que debemos solucionar las cosas. Pero fíjese lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Era necesario que Elías cambiara su visión.
Era necesario que ese hombre que viene llegando atemorizado, temeroso por el diagnóstico, por lo que sea, cambiara la forma en la que estaba viendo las cosas. En nuestras vidas también es necesario. Lo hemos compartido muchas veces lo que pasó con Pedro cuando se fijó también en el fuerte y poderoso viento. Por eso el escritor debemos, por lo tanto, Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En medio de tu situación difícil, en medio de la necesidad, hermano, nuestra visión debe cambiar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia Jesús, hacia el Señor. Elías, aunque era un hombre que andaba en la presencia de Dios, como él declaró en un momento, era un hombre que había quitado su mirada de Dios. ¿Por qué? Hermano, era un hombre que hablaba con Dios. Ahora, ya un siervo de acá le había dicho a él que él había escondido en cuevas 100 profetas, 50 en una cueva y 50 en otra cueva. Dios le pudo haber dicho, no, chico, quédate tranquilo que tú no estás solo. Hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Pero cuando él habla con Dios, le dice, Dios, es que solo yo he quedado. Dios, solamente yo he quedado, solamente yo estoy. O sea, todos vienen por mí porque ya no queda más nadie, Señor, después esto se acaba. Era necesario que su visión cambiara. Ahora, preste atención a esto. Él está buscando a Dios. Y cuando está buscando a Dios viene esto. Pero después de esto dice la palabra que viene, ¿qué? Después del fuerte y poderoso viento. ¿Quién recuerda? Un terremoto. Un terremoto. ¿Qué hacen los terremotos? Remueven. Y dependiendo de la magnitud del terremoto, la Biblia no dice cuál era la magnitud del terremoto, pero dice que era un fuerte y poderoso viento que rompía las peñas. Oye, el terremoto debe haber sido también algo estremecedor. Y hermano, y un terremoto algo que hace es derribar estructuras que no están bien edificadas. ¿Tú sabes cuántas cosas edificamos muchas veces que no es sobre el fundamento que es Cristo? Edificamos y hacemos planes teniendo como fundamento nuestro negocio, teniendo como fundamento la situación político-social, teniendo como fundamento el comportamiento de alguien, teniendo como fundamento. ¿Cuánta gente no hace la vida teniendo como fundamento su relación matrimonial? Y no es que esté apostando a que el matrimonio se destruya, pero la base de ese matrimonio debe ser Dios. Debe ser Él. Porque si tú fijas tu matrimonio sobre esa base, no se cae. Pero si la fijas sobre cómo tu esposo o tu esposa te trata, cuando veas que no te está tratando como tú crees que debe tratarte, se derrumbó. Pero si Dios es el centro, si tú pactaste con Dios, no importa que tu esposa te diga, uy, ¿verdad que tú estás como gordo, viste? No importa, mi amor, te amo. Pero en serio, hermanos, ¿sabe? Dios tiene que movernos el piso muchas veces. Dios tiene que movernos el piso. Hace tiempo, hace como un mes compartía con los jóvenes y compartía estos textos bíblicos. Efesios 4:31, estábamos hablando de la construcción de puentes para el compañerismo, pero me llamó la atención estos dos versículos y quise compartírselo.
Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primero deben derribar amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia para poder construir benignidad, misericordia y perdón. Hay cosas en nuestra vida que deben derrumbarse, que deben destruirse. Ponte otra vez el 4:31 ahí, Isra, por favor. Muchas veces en nuestra vida, aunque somos cristianos, esas cosas están allí. Y esas cosas, Dios tiene que movernos el piso para derribarlas. Hablábamos acerca de les preguntaba que si alguno había trabajado en alguna construcción, unos cuantos levantaron la mano, muchachos trabajadores, ¿oíste? Algunos levantaron la mano, sí, que habían trabajado con pico y con pala. Y decíamos que para tú poder construir, generalmente tienes que banquear el terreno, acomodar el terreno. Y banquear implica quitar. Si tú vas a construir una casa y tiene una estructura y la estructura es endeble, tú no construyes sobre esa estructura. ¿Qué haces? La derribas. ¿Por qué? Porque quieres construir base sólida. Hermano, hay cosas que nosotros no entendemos que debemos derribar, destruir en nuestras vidas, pero Dios sí lo sabe. ¿Y sabes qué? Viene el terremoto. Porque sabes que Dios quiere nuestro terreno banqueado, acomodadito, limpiecito, para comenzar a edificar conforme a su plan, conforme a su propósito, que es de bien para nosotros. Amén. Y después del terremoto, ¿qué vino? Fuego. Hay un coro que canta mi hermana Angélica. Fuego, fuego purificador. Fuego, hermano. La fe como el oro debe de ser probada. ¿Y la fe probada con qué? Con fuego. ¿Sabe, hermano? En esos tiempos, el único elemento purificador que había, no había pastillas de Aquatap, no había cloro, Pasteur no había nacido, por eso no existía pasteurización. O sea, ¿sabe cuál era el elemento purificador? El fuego, hermano. El fuego. El elemento purificador era el fuego. Y nosotros lo seguimos utilizando. Cuando se acaba la plata para el botellón, claro, la cosa es que ahora no hay gas. Pero cuando se acaba la plata para el botellón, hermano, póngale una olla de agua. ¿Por qué? Porque hace que esa agua sea aprovechable para nuestro consumo, que pueda ser beneficiosa para nosotros. ¿Por qué? Porque ese fuego mata toda bacteria, todo lo que está allí que puede hacernos daño. Ahora, la palabra del Señor dice que de nosotros, de los que creemos en Jesús, debe brotar ¿qué? Ríos de agua viva. Pero a veces, mi amado hermano, mi amada hermana, esa agua no está tan viva. O está viva pero con bichitos. Sí, hermano. ¿Sabes? Y a veces también tiene que venir el fuego purificador a nuestras vidas. Ese fuego que purifica, ese fuego que representa santidad en nuestras vidas. La santidad en la vida del creyente, hermano, es un elemento sine qua non, sin el cual usted no verá a Dios. Y ve el proceso entonces que nos describe la palabra del Señor. Vemos entonces fuerte y poderoso viento, te quita la visión, se derriban las estructuras y después la purificación. Ahora, eso lo estamos alegorizando en la vida de Elías, hermano, pero son elementos que nosotros como iglesia necesitamos. Nosotros necesitamos edificar con piedra, oro, con perla, oro, piedras preciosas. Pero para eso hay que limpiar el heno, la hojarasca, que dice la palabra del Señor, con los que muchos edifican. Y Dios nos ayuda en eso. Ahora, vea esto, Elías está buscando la presencia de Dios. Y usted puede pensar, oye, ¿por qué me está pasando esto? ¿Sabe por qué te está pasando? A lo mejor porque estás buscando la presencia de Dios. Porque estás buscando la presencia de Dios.
Porque pensamos, no, mi búsqueda de la presencia de Dios me resuelve todas las cosas. Sí. Pero Dios tiene que procesarte. Y hay un proceso en la vida de este hombre. La Biblia no describe cuánto tiempo pasó Elías en la cueva. Yo supongo que estos fueron, bueno, momentos vino el fuerte y poderoso viento, pasaría un tiempo, después vendría el terremoto mientras él permanecía ahí, no sé, puede que todo haya pasado el mismo día, no lo creo, la Biblia no lo dice, pero lo cierto es que esto fue un proceso en la vida de Elías. Y después de este fuego viene lo que ninguno de nosotros esperaríamos, hermano. Vino un fuerte y poderoso viento, hermano. Cuando Jehová se manifestó en el Sinaí por primera vez, que Moisés caminó con el pueblo hacia allá, dice que era como sonidos de muchas trompetas. Dice que era fuego, que era humo. Eso era lo que ellos veían. Tanto que el pueblo le decía, Moisés, nosotros no nos vamos a acercar hasta allá. Anda tú, no vaya a ser que Dios nos consuma. Esa era la apariencia de Dios, eso fue lo que Dios se le mostró a ellos. Ahora, llega Elías, hay un fuerte y poderoso viento, de pronto Elías dijo, ajá, ¿quién? No. Después llegó el terremoto, ajá, aquí llegó Dios. Tampoco. Y después, bueno, ahora sí el fuego. Esta montaña se volvió un volcán, pero tampoco. Pero viene un silbo apacible. Y ahí está Dios. Como él no lo esperaba. Dios no se va a manifestar como nosotros creemos. Dios no va a hacer lo que nosotros queremos. Dios se manifiesta en ese silbo apacible. Es como cuando tú te sientas una mañana y de pronto, oye, te pones a prestar silencio, sin ver TikTok, por supuesto, sin el teléfono de la mano, de pronto con una taza de café y escuchas esa brisa que se cuela así entre los árboles. No sé si has disfrutado eso en algún momento, qué cosa más sabrosa. Y escuchas esa brisa que se cuela así, wow. Yo me imagino algo así, un silbo apacible, algo que traía calma a su alma. Allí se manifiesta Dios. No se manifestó como él quería. Hermano, porque Dios no está para hacer lo que nosotros creemos, lo que nosotros queremos. Dios es soberano, omnipotente. Él sí es plenipotenciario. Y Él se manifiesta como Él quiere. Y se manifiesta Elías en ese silbo apacible. Pero preste atención a esto, iglesia. Dios habla y lo único que le dice a Elías es: Elías, sal de la cueva. Voy a leerlo. Le dice, y le dijo Jehová, versículo 15 del primero de Reyes 19. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safac de Abermeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Sabe qué encontró Elías allí en esa cueva? ¿Sabe qué encontró Elías cuando salió corriendo a buscar la presencia de Dios en medio de su dificultad? Dígale al que está al lado: encontró propósito. Encontró propósito. En medio de ese proceso, él encontró propósito. Dios le dijo: ahora vas a salir de allí y vas a ungir reyes. Wow. Imagínese eso. Le dijo: vas a ungir reyes y vas a preparar discípulos. Vas a preparar a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Vas a pastorear, vas a mentorear, vas a cuidar, vas a enseñar.
Yo no sé si usted está recibiendo palabras de Dios en esta hora. Hermano, pero en medio de ese propósito, en medio de ese proceso, en medio de esa búsqueda de Dios, Elías encuentra propósito. Dios le muestra propósito. Ahora, ¿por qué entró Elías a esa cueva? Porque habían amenazas reales. Porque lo estaban siguiendo para matarle. Pregunto, mientras leímos el texto, leímos en algún momento que Jezabel había muerto. O que Jezabel había cambiado de opinión. No, ahora no lo voy a matar. Elías puede salir de la cueva porque ya yo no lo voy a matar.